Bueno familia, bienvenidos a esta clase número 7 de nuestro curso para principiantes, un curso al que le estamos metiendo toda nuestra energía, todas nuestras ganas, un curso que estoy seguro familia te va a servir muchísimo para que empieces a construir de manera sólida todos esos elementos que vas a necesitar para que cuando empieces a ver los elementos más avanzados, por supuesto que todo pueda fluir de la manera correcta. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que complementa muy bien lo que hemos venido trabajando con respecto a las estructuras. Quiero recordarte, familia, que el trading es como un motor, ¿de acuerdo? Está lleno de pequeños engranajes que hay que ir uniendo uno con otro para que pueda realmente funcionar como debe funcionar. Y el tema de hoy se llama zonas de interés. Es muy posible que también lo veas como zonas de oferta y demanda, como points o point of interest en inglés, que es lo mismo que puntos de interés, pero nosotros por efectos del ejercicio, por facilidad, por lenguaje, lo vamos a llamar zonas de interés. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir, familia? Lo primero que tenemos que decir es que las zonas de interés nosotros debemos aprender a identificarlas de acuerdo a cómo y dónde están ubicadas. Ahora, tenemos que empezar por cómo se ve una zona de interés. ¿Cómo puedo yo saber qué es una zona de interés? Entonces, te lo voy a mostrar primero desde lo más fácil y después vamos a ir un poquito a lo más complejo. Yo quiero que entiendas de la forma más sencilla, familia, que lo importante con respecto a las zonas de interés es dónde están ubicadas y cuál es el papel que cumplen dentro de la estructura de mercado. En la clase pasada nosotros estuvimos hablando acerca de que el mercado se mueve generando movimientos estructurales que llamábamos impulsos, retrocesos, impulsos. Decíamos que a esos impulsos nosotros les ponemos un nombre, como en este caso, esto es una estructura de continuación, ¿de acuerdo? Y que con base en esa estructura de continuación, nosotros vamos a tener acá un punto mínimo, un punto máximo, y que entre este punto mínimo y este punto máximo nosotros vamos a tener lo que es el rango o el último impulso que nos determina la dirección. Entonces decimos que como esto fue un rompimiento al alza, ¿cierto? Una continuación o SEM al alza o BOS, como lo llaman algunos, esto es un impulso alcista, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es entender, familia, que normalmente dentro del ciclo normal del mercado los precios hacen impulsos y posteriormente hacen retrocesos. Pero entonces aquí es donde viene. Estos retrocesos se pueden dar de muchas maneras, pero hay una pregunta que a todos nos surge y es, ok, yo sé que el mercado hace un impulso, posteriormente hace un retroceso, pero la pregunta que surge es hasta dónde el mercado puede retroceder antes de volver a generar un nuevo impulso. Y ahí es donde entra el tema del día de hoy o el tema de las zonas de interés. Algo que tú vas a ver es que la mayoría de las veces, porque recuerda que en el mercado nada es el 100% de las veces, esto es un tema de probabilidades, la mayoría de las veces, familia, el mercado va a retroceder hasta lo que nosotros llamamos zonas de interés, que ya te lo voy a explicar, pero que necesito primero que entiendas la lógica. Las zonas de interés son unos momentos del mercado o unos lugares en el mercado donde hay una fuerza acumulada, donde hay una demanda o una oferta que el precio necesita buscar para volverse a mover. Entonces, muchas veces nosotros vemos que el mercado retrocede, toca esas zonas de interés o se mete a esas zonas de interés y posteriormente el mercado sale expulsado de esas zonas de interés. Aunque dentro de un impulso vamos a tener muchas zonas de interés, en otra clase te voy a explicar cómo filtrar esas zonas de interés, cuáles son las mejores zonas de interés. Pero por ahora quiero que entiendas que por lo general nosotros vamos a tener dos zonas de interés. Una que vamos a encontrar siempre en el extremo del rango o del impulso y otra que vamos a encontrar en una parte un poquito más intermedia, aunque eso es variable. Pero para que por efectos del ejercicio me lo entiendas fácil, vamos a decir que más o menos en el intermedio del impulso. Esas zonas de interés entonces, familia, son niveles del precio donde el mercado llega,
toca esas zonas y rebota. ¿Por qué es muy importante, familia, identificar, conocer, reconocer estas zonas? Porque las zonas de interés van a cumplir dos funciones. Quiero que apuntes esto por ahí antes de ir a explicártelas en detalle. La primera función, familia, que cumplen las zonas de interés es que funcionan como un imán. Jonah, ¿cómo así que como un imán? Pues sí, cuando yo veo que en una estructura el mercado viene retrocediendo, yo puedo entender que esta zona de interés puede estar jalando el precio y por ende yo puedo ver esta zona de interés como un posible objetivo o como un posible lugar hacia donde se puede mover el mercado. ¿De acuerdo? Pero después de que el mercado ya llega a esa zona, ahora esa zona de interés ya no funciona como un objetivo o como un imán que atrae el precio, sino que ya estando dentro de esa zona va a funcionar como un trampolín, va a funcionar como un resorte que lo que hace es generar posiblemente un nuevo impulso del mercado, ya sea alcista como en este caso o ya sea bajista como en este otro caso. Entonces es importante que entiendas que esas zonas de interés van a jugar un papel fundamental en el entendimiento de lo que es la dirección, pero sobre todo la toma de decisión. Ahora sí, bueno, Jonah, ya entendemos qué papel cumple la zona de interés y ya sabemos más o menos dónde van a estar ubicadas, pero ¿cómo veo la zona de interés dentro del gráfico? ¿Cómo la identifico? Entonces, familia, vamos a decir que para que exista una zona de interés se debe cumplir un elemento que es fundamental y ese elemento se llama un vacío de liquidez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un vacío de liquidez? Para yo identificar un vacío de liquidez, familia, yo tengo que hacer una observación muy detallada de las velas del mercado. Entonces, cuando yo veo un gráfico como este, vamos a tomarnos el tiempo para rayarlo de la manera más simple posible, pero de manera rápida, ¿cierto? Yo entiendo que, digamos, el mercado venía cayendo, ¿sí? Aquí tengo esta vela, ¿de acuerdo? El mercado venía cayendo, y después el precio termina subiendo, ¿de acuerdo? Entonces, arranca su movimiento alcista. Quiero que me presten mucha atención acá, por favor, porque esto va a ser bien importante. Y tenemos ya esta vela alcista. Entonces, tengo esta vela alcista, tengo esta otra vela alcista, ¿de acuerdo? Y aquí yo veo que se me genera lo que es mi impulso. ¿Qué es lo que buscamos, familia? Quiero que me entiendas esto y quiero que me prestes muchísima atención. Lo que yo busco, familia, es algo que se llama vacío de liquidez. ¿Pero dónde o cómo está el vacío de liquidez? El vacío de liquidez es hacer una comparación entre velas. Presta mucha atención a esto. Yo voy a comparar algo que voy a llamar la vela 1 con la vela número 3. ¿Cuál va a ser mi vela número 1? Ojo a esto, familia. Va a ser ese movimiento o esa vela que da inicio al impulso de la estructura. Desde ahí es que yo voy a ubicar lo que es mi primera vela. Entonces, por ejemplo, en este caso yo puedo decir que esta es mi vela 1, esta es mi vela 2 y esta es mi vela 3. Entonces aquí es donde viene lo importante. Quiero que me prestes mucha atención. Yo tengo que mirar y tengo que comparar, en este caso, el punto máximo de la vela 1 y el punto mínimo de la vela 3. Por eso te digo que tengo que hacer una comparación entre la vela 1 y la vela 3. Y ojo a esto. Si yo trazo una línea horizontal del máximo de la vela 1 y trazo una línea horizontal del mínimo de la vela 3, lo importante, familia, es que el mínimo de una vela y el máximo de la otra nunca se toquen. Que esas líneas horizontales nunca se toquen.
A este espacio que queda entre el mínimo de la vela 1, perdón, el mínimo de la vela 3 y el máximo de la vela 1, nosotros lo vamos a llamar vacío. Hay personas que a esto le dan muchos nombres, Fair Value Gap, creo que es un nombre que le dan. Algunos lo conocen también como imbalance, ¿de acuerdo? Imbalances, ¿sí? Nosotros simplemente lo llamamos vacío de liquidez. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante no es el nombre, llámelo como le dé la gana, no importa, ¿de acuerdo? Lo importante es entender, familia, que cuando existe este vacío, yo voy a poder identificar qué es una zona de interés. ¿Por qué? Porque cuando el movimiento es alcista, y ojo a esto, cuando el movimiento es alcista, la zona de interés va a estar por debajo del vacío. O sea, mi zona de interés va a ser esta vela número 1. Esta será mi zona de interés. Ojo, para mí, realmente lo importante no es exclusivamente el vacío. Para mí lo importante es la zona de interés, que cuando el movimiento es alcista se ubica debajo del vacío. Pero cuando el movimiento es bajista, ¿de acuerdo? La zona de interés se ubica por encima del vacío. Ahora, ¿esto por qué es muy importante, familia? Porque lo que nosotros vamos a entender es que el precio, dentro de su proceso estructural, lo que busca es regresar, ¿de acuerdo? Con una secuencia de velas, digamos, rojas, vamos a hacerlo acá, ¿sí? Busca generar el retroceso, pero ¿con qué propósito, familia? Con el propósito de cubrir el vacío. Ojo que esto es lo importante, lo que busca el mercado es cubrir el vacío, porque cubriéndose ese vacío o ese imbalance, el mercado tiende nuevamente a generar un rebote en la dirección alcista. Es por eso que las zonas de interés para nosotros cumplen un papel tan importante, familia, y es porque es donde nosotros, durante todo nuestro proceso de toma de decisión, vamos a ver o vamos a identificar el posible rebote del mercado. Y en estos posibles rebotes del mercado, con otra información que te estaré compartiendo más adelante, pues es donde yo podré tomar gran parte de mis decisiones en el mercado. Es donde yo podré tomar mis decisiones de inversión en el mercado. Entonces, es importante, familia, que aprendas a identificar qué es una zona de interés. Ahora, ¿qué pasa con las zonas de interés, familia? Aquí normalmente surgen muchas preguntas. Jonah, ¿todas las velas tienen que ser del mismo color? No. Muchas veces, familia, la zona de interés la vamos a ver con esta primera vela como la vela roja. ¿Por qué? Porque muchas veces simplemente esta velita queda de la siguiente forma. Esta velita queda de esta forma, ¿de acuerdo? Y yo aquí puedo tener el vacío. Entonces yo puedo decir que mi vela 1 es la roja, mi vela 2 es la azul y mi vela 3 es esta otra azul. Y en ese sentido, ¿yo qué necesito identificar? Que entre la vela 1, sin importar el color, y la vela 3, sin importar el color, se cumpla lo que ya habíamos dicho, y es el máximo de la vela 1 no se toca con el mínimo de la vela 3. De esto vamos a poner otro puntico acá. Entonces, si yo trazo una línea horizontal, esas dos velas no se tocaron. Jonah, ¿el vacío tiene que ser muy grande o tiene que ser muy pequeño? El tamaño no importa. En otras cosas quizás, pero aquí el tamaño no importa. ¿Qué es importante? Que exista, que haya, que el vacío esté. Porque si el vacío existe, entonces mi zona de interés será la que está, según el caso,
en la parte inferior. Ahora, es importante entender que muchas veces nos vamos a encontrar con unas secuencias de velas donde yo no voy a ver el vacío. Entonces lo que yo hago es irme moviendo en las velas, pero te lo voy a mostrar directamente sobre el gráfico. Hay una pregunta muy común, muy usual y es, Jonah, ¿las zonas de interés en qué marco de tiempo las vamos a ver? En todos los marcos de tiempo. Recuerden, familia, que una de las cosas que les he explicado en las clases anteriores es que para nosotros realmente no es tan importante el tiempo. Para nosotros lo más importante es la estructura. Y recordemos, familia, que el mercado es fractal. ¿Qué significa que un mercado sea fractal? Que lo que tú ves en gráficos de 1 minuto, en gráficos de 5 minutos, en gráficos de 1 hora, es igual para todos los marcos de tiempo. Yo puedo ver zonas de interés en 1 minuto, zonas de interés en 5 minutos, zonas de interés en gráficos diarios, semanales, mensuales, porque el mercado es fractal. Primer apunte. Segundo apunte, familia. No todas las zonas de interés van a generar un rebote. Ahorita les decía, el mercado es como un motor. Tengo un engranaje que se llaman estructuras y tengo un engranaje que se llaman zonas de interés. Cuando yo combino de manera adecuada esos dos engranajes, entonces yo voy a tener más probabilidad de que lo que yo estoy analizando realmente funcione. ¿Por qué, familia? Porque si tú coges zonas de interés a lo loco, te vas a dar cuenta que muchas zonas de interés realmente no funcionan. Por muchas zonas de interés el mercado pasa derecho. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, valga la redundancia, perfecto de una zona de interés que el mercado pasó derecho. Esto fue una explicación ya de la clase con mis estudiantes, pero bueno, les quiero mostrar ejemplos. Entonces, vamos a mirar zonas de interés. Por ejemplo, familia, observen esta zona de interés. ¿Qué tengo acá? Tengo un impulso, ¿de acuerdo? Y en el extremo de ese impulso, quiero que observen, ¿dónde nace la fuerza de ese impulso? ¿Sí? Entonces, la fuerza de ese impulso nace aquí en esta parte inferior. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera vela? En este caso, la primera vela es esta vela. Jonah, esa vela es como una cruz. Yo he visto que esa vela se llama un doji. Aunque yo no uso patrones de velas, ok, llamémosle como la gente normalmente le conoce, pero eso no es necesario. Jonah, ¿puedo usar esa vela? Sí, todas las velas, no hay problema. ¿Qué es lo importante? Que cuando yo miro el máximo de esa vela y el mínimo de la tercera vela, aquí se haya generado este hueco, este espacio, o lo que es lo mismo, este vacío. Ahora, familia, vuelvo y repito, lo importante no es el vacío. Incluso cuando ustedes ven mis gráficos, mis análisis, yo no marco el vacío. Yo solo observo el vacío y lo que yo realmente marco es la zona de interés. Esto es lo que yo marco. Siempre, siempre, siempre lo que yo marco es la zona de interés, no el vacío. Jonah, ¿el vacío debe existir? Sí, el vacío debe existir. Pero lo importante no es el vacío, lo importante es la zona. Porque ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que efectivamente el mercado haga lo que hizo acá. ¿Y qué hizo el mercado ahí, familia? Pues observen cómo el mercado llega justamente a esa zona y de esa zona hace su respectivo rebote. Y así, cuando tú empiezas a analizar de manera frecuente y concienzuda el mercado, te vas a dar cuenta que existen muchas zonas de muchos tamaños, de muchas formas, pero que cumplen este mismo parámetro. Y es, observemos por ejemplo acá, miren esta zonita. Jonah, ¿cuál es el vacío que hay ahí? Observen, el máximo de la vela 1, esta blanca era este, el mínimo era este, ¿de acuerdo? Vela 1, 2, esta larga, 3, esta de acá. El vacío era gigante, lo voy a pintar para que obviamente lo entiendan. Este era el vacío, ¿sí? Pero lo importante es el precio. Viene, toca la zona de interés y desde ahí, ¡boom!, se va, ¿de acuerdo? Ahora, miremos, no sé, miremos por ejemplo esta otra zona. Esto era otra zona de interés. Las estoy pintando en blanco, las zonas de interés. Fíjense que aquí el vacío también era gigante entre esta vela 1, 2 y 3.
¿de acuerdo? El mercado intenta llegar, no puede, después sí llega, ¿cierto? Acá y ¡boom! De ahí el precio sale disparado. Ahora, claro, yo te estoy mostrando todas las que se cumplen, ¿cierto? Porque necesito que primero generes esa imagen visual. Mira, por ejemplo, otra acá. Una zona de interés, vela 1, ¿cierto? La vela 3 es esta. Fíjate que acá el vacío era mucho más pequeño. Este era el vacío, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, aquí el vacío era más grande. Mientras que, por ejemplo, aquí el vacío era un poco más grande, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? El mercado llega ahí y rebota. Ahora, una vez más, mira, por ejemplo, esta. Esta es la primera vela de color azul. Ahí tenemos una zona de interés. Y esta zona de interés es bonita porque fíjate que el vacío es súper pequeño. El vacío es solamente entre esta vela azul y esta vela blanca. ¿De acuerdo? Ese es el vacío. Pero vuelve y juega. Lo importante no es el vacío, lo importante es la zona de interés. El mercado viene, toca esa zona y sale disparado. Ah, Jonah, pero es que usted solamente está mostrando los que se dan. Muestre los que no. Ah, claro que sí, es que no hay problema. Miremos zonas que el precio no ha respetado. Entonces, por ejemplo, miren, esto fue en su momento una zona, ¿de acuerdo? Pero el precio pasó derecho, ¿sí? Miren aquí, el precio que debió haber hecho acá, debió haber hecho esto. Pero hay razones para entender por qué el precio no funcionó acá. Pero esas razones te las explico en la siguiente clase. Fíjense, por ejemplo, esta zona de ventas. Esto era una zona de interés, solo que de ventas. La voy a poner en rojito. Ah, Jonah, pero mire, el mercado pasó derecho por ahí, ¿sí? Es que no todas las zonas funcionan, porque no se trata de ver todas las zonas. Se trata de ver las mejores zonas y de entender por qué el precio puede o no puede rebotar. Miren, por ejemplo, esta zona. Aquí hay otra zona de compras, de acuerdo, el mercado la rompe un poco, pero después rebota, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo una zona de compras en la que el mercado, pues, en general no alcanzó a llegar, de acuerdo. Por acá tengo otra zonita pequeña, a esta el precio tampoco alcanzó a llegar. Y si tú te vas hacia atrás una y otra y otra y otra vez, vas a encontrar miles y millones de zonas, tanto en compra como en venta. Fíjense, por ejemplo, esta zona que había acá. Entonces, ¿qué necesito, familia? Necesito que por ahora comprendas qué es una zona. Necesito que hagas tareas de buscar zonas en el mercado. Te vas a dar cuenta que muchas zonas van a ser como estas, donde el mercado llega perfecto y posteriormente cae. Vas a encontrar muchas zonas como esta, donde el mercado llega, de acuerdo, respeta un poco, pero al final se termina rompiendo, y vas a encontrar muchas zonas donde el mercado no respeta. ¿Qué es lo importante? Que detectes y aprendas a identificar zonas de acuerdo a este ejercicio que estamos haciendo. Requiero que las estudies, requiero que las busques, requiero que las mires. Ya en la próxima clase estaremos entendiendo cuáles son las zonas fuertes, cuáles son las zonas débiles y cómo podemos hacer un primer filtro, familia, para entender cuándo debemos buscar tomar decisiones en una zona y cuándo no. O más bien, cuándo debemos ver una zona como altamente probable y cuándo no. Yo espero, familia, que esta clase haya sido de todo tu gusto, de todo tu agrado. Si así fue, déjame un like, déjame un comentario, porque esos comentarios me ayudan a mejorar, a saber que la información te está gustando. Si te está sirviendo, déjamelo saber. Gracias por estar acá. Recuerden que estas clases son con todo el amor. Dios te bendiga, sean felices y nos vemos en nuestra próxima clase. Chao, chao, trader.